Hola chicos de Chile, esta es su clase de historia y hoy día vamos a hablar acerca de la globalización. Para comenzar, vamos a entender que la globalización es esta condición que tenemos hoy en día de vivir en una aldea súper, hiper conectada. Y vamos a tener que esta globalización se va a manifestar en distintos ámbitos de nuestra vida. Se manifiesta en el ámbito económico y social, se manifiesta en esta conexión simultánea que tenemos. En este momento estamos conectados con Chile, con nuestros amigos, pero también podemos estar conectados con alguien que esté exactamente al otro extremo del mundo. Estas redes de interconexión e interdependencia que se dan a nivel mundial. Cada uno de estos aspectos los vamos a ir viendo con mayor detalle. Vamos a partir con la economía. Vamos a ver cómo en los últimos años hemos hecho un tránsito de una economía industrial donde un empresario tenía una industria y esta industria se encargaba de producir algún tipo de bien de consumo, algún producto, y este producto era vendido a las personas. Esa era la forma de realizar la economía antiguamente. Sin embargo, hoy vemos que la información, que vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, y por lo tanto en esta sociedad va a existir una valoración bastante interesante acerca de la información misma. Vamos a tener que hoy las grandes compañías o los grandes capitales, las personas que tienen más dinero en este mundo, las empresas más exitosas en cuanto a sus bienes económicos, no están asociadas a empresas o a industrias que fabrican algún producto, sino a empresas que están relacionadas, que están vinculadas directamente con la información. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Facebook o el caso de Microsoft. Son dos empresas que no realizan productos, pero sí información. Por lo tanto, vivimos en una sociedad en la cual el conocimiento que nosotros tenemos es lo más valioso, es el capital más valioso que nosotros tenemos para poder invertir. Y por otra parte, tenemos el conocimiento y el desarrollo que podamos manejar de las nuevas tecnologías. Chile es un país que se insertó bastante temprano en el ámbito global. Se dice que ya en 1975, cuando todo lo que estamos hablando hoy sobre la globalización recién estaba comenzando a dar sus primeras luces, Chile adoptó ciertas medidas que le permitieron ingresar a este nuevo orden mundial. Lo primero que podemos ver es las características o ciertas características geográficas de nuestro país que van a favorecer esta inserción en el mundo global. Les pongo este mapa al revés porque así lo encontré en internet y me parece súper interesante la forma en que podemos cuestionar o en que hoy día se cuestionan ciertas verdades que hasta antes de esta sociedad que conocemos hoy eran verdades incorrompibles, eran verdades incuestionables. Sin embargo, hoy podemos pensar que el norte es el sur o que el sur es el norte o que en verdad nosotros no estamos abajo del mundo, no somos lo último del mundo, sino que estamos arriba y que somos también una parte integral del mundo al que habitamos. Pero vamos a tener que en esta inserción de Chile en el mundo globalizado aparece su posición estratégica que da hacia el Pacífico, pudiendo de esta forma contribuir o cooperar estratégicamente con economías tan emergentes como la economía japonesa y en general toda la economía asiática, que han sido los últimos mercados que se han abierto al mundo durante este periodo de globalización. Y por otra parte, ahí, como decíamos, en 1975 se aprueba durante el gobierno militar un plan de reajuste, en el cual se realizó una reducción del arancel aduanero. Esto permitió a las grandes corporaciones, sobre todo del mundo asiático, ingresar con sus productos a Chile, puesto que los aranceles, los impuestos que tenían que pagar por entrar sus mercancías al país eran muy bajos, lo que hacía muy conveniente el traer productos a nuestro país. Esto es lo que se llamó el Plan Ladrillo, muy defendido por el grupo económico que lo insertó, que son los llamados Chicago Boys. Sin embargo, hay quienes son muy detractores también de este sistema, puesto que al reducir el arancel aduanero y al dejar que ingresen un montón de productos a Chile, no se está protegiendo a la industria local ni tampoco se está activando la industria local. Por globalización entonces vamos a tener primero
que está fomentada por los avances tecnológicos tales como Internet, la comunicación satelital, la robótica, entre otros, que nos permiten estar conectados en tiempo directo. Podemos estar en Chile y tener a un importante ministro en Malasia y poder realizar una conferencia de prensa y en pocos segundos la comunicación va a estar siendo bastante fluida. Otra característica es que es un sistema de interconexión en distintos ámbitos, principalmente en lo que tiene que ver con economía y cultura. En economía, ¿cierto? Sabemos que hoy en día podemos intercambiar mercaderías o podemos intercambiar productos o información con personas de todas partes del mundo. Y ese mismo intercambio nos permite también acceder a nuevas formas culturales, a nuevas formas de hacer cultura. Y está inmerso en una sociedad del conocimiento, de inmediatez. Todo ocurre en este minuto. Y nos puede pasar, ¿cierto? Si a veces le escribimos un mensaje a alguien y ese alguien no responde inmediatamente porque tal vez está ocupado, tenemos o se nos genera cierta sensación de angustia. ¿Quién no escuchaba la expresión, por ejemplo, me dejó el visto? Bueno, esa es la necesidad de inmediatez, de que me respondan inmediatamente a lo que estoy solicitando. La inmediatez entonces a las comunicaciones y la difusión de un modelo cultural que es primordialmente occidental. Claro, la forma de hacer las cosas, la forma de llevar a cabo la economía, el comercio es a la forma o a la usanza más bien occidental que la usanza oriental. Es un sistema que ha generado mucha interdependencia entre las naciones y regiones del planeta. Y esto lo vemos, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, existe una crisis económica en algún país del mundo, repercute en el resto. O sea, cada vez que hemos tenido grandes crisis mundiales es porque partió en una bolsa de comercio, partió en una ciudad y esto se extendió a escala global. También decimos que está favorecida por el neoliberalismo y la eliminación de las barreras arancelarias, el aumento del comercio internacional y el fomento de la circulación de capital financiero entre distintos puntos del planeta. Entonces, vemos que hoy en día podemos negociar, podemos transar grandes valores entre distintas naciones. Y la moneda de intercambio no es un problema, no es que yo diga, ay, voy a comprar a los japoneses o voy a comprar o voy a traer cosas desde China. ¿Quién no ha comprado o no ha encargado algo desde AliExpress? Y hoy en día, a través de las tarjetas de crédito, a través de sistemas como PayPal, tenemos súper fácil acceso a adquirir bienes desde todo el planeta sin que el dinero, cómo hacer la transferencia, se convierta en un problema. Está regulada por instituciones que son supranacionales, es decir, que sobrepasan las fronteras de los países y que están normados por tratados internacionales. De esta forma se busca mantener regulada esta sociedad globalizada y estas instituciones, algunas son como la ONU o la OMC y otras instancias como las ONG que actúan de manera independiente de los gobiernos porque también actúan a escala global, a escala transnacional. Toda esta globalización va a verse reflejada en la liberación de la economía. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial el mundo se vio bastante afectado económicamente por la devastación, porque los campos habían sido bombardeados y no había forma de obtener alimentos, por las sumas de dinero que había que invertir en restablecer las ciudades. Entonces el Estado tuvo que tener un papel muy protagónico en el despliegue de la economía de esa época. Sin embargo, una vez terminado, concluido este periodo, entonces vamos a ver cómo despliega la economía. Va a desarrollarse la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de las Naciones Unidas, en la cual se va a pasar de este proteccionismo estatal a la liberación de la economía, con la creación de un Fondo Monetario Internacional y a su vez del Banco Mundial, y se va a utilizar al dólar como principal divisa internacional. Por eso hoy en día cuando nosotros encargamos cualquier producto desde China, lo pagamos en dólares y acá se hace la reconversión a nuestro peso chileno. El proceso de liberación de la economía pasó primero de los acuerdos bilaterales a los acuerdos multilaterales. En este caso vamos a tener que un conglomerado de varios países que se ponen de acuerdo para poder negociar de forma
similar. Por ejemplo, las negociaciones del GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Internacional, que se iniciaron en 1947. Pero su mayor punto de inflexión hacia una marcada globalización económica se produjo en el 95, en las rondas de negociaciones de Uruguay. Aquí se sentaron las bases para la creación de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, entidad que lidera negociaciones comerciales, actúa como árbitro y fiscalizador de las prácticas comerciales entre los países. Lo interesante de esta Organización Mundial de Comercio es que están subscritas a él el 97% de las naciones del mundo. Así vemos que de pronto y de a poco el capital se va internacionalizando y las grandes economías no pertenecen exclusivamente a un solo país. Así tenemos primero que se va a desarrollar a través de empresas transnacionales o empresas multinacionales. Vemos algunos ejemplos en la imagen como McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Nike y así una serie de empresas que no solamente están en Chile sino que están en todo el mundo. Y estas marcas van a ser reconocidas a niveles globales. O sea, no solamente vamos a hablar de las empresas, sino que también de marcas que se han posicionado en la mentalidad, en el inconsciente de las personas y de esa manera alcanzan reconocimiento en todo el mundo. Y donde sea que yo vaya, voy a poder actuar con estas marcas. Por ejemplo, Google, el buscador, se encuentra en todo el mundo. Lo mismo ocurre con la tarjeta Visa, que nos permite comprar y realizar transacciones en cualquier lugar del mundo. Y también otro elemento importante de la internalización del capital es la deslocalización y la fragmentación de la producción. Así tenemos, por ejemplo, que en el caso de una empresa tan importante como la marca Adidas, vendedora de prendas deportivas, tiene un 50% de su localización, de la localización de la producción, es decir, donde fabrican los productos Adidas, en el país de Vietnam. Va a tener un 33% en Camboya y un 17% en la India. Así tenemos entonces que las distintas marcas o las distintas empresas no solamente producen en un país, sino que van y establecen sus capitales, sus negocios en distintos países. Factores que van a favorecer la deslocalización y la fragmentación de la producción de las multinacionales. Primero, que hay un abaratamiento en los costos en el transporte. Claro, si yo fabrico los productos en una zona que está más cercana a los principales centros de producción, de negocio, o donde yo puedo venderlo, entonces es mucho más barato poder transportarlo. Además, la disminución de aranceles, de impuestos, integración económica y tratados de libre comercio. Y también el avance de las tecnologías que van a permitir separar geográficamente tareas y servicios como las comunicaciones. La deslocalización de la producción, por otra parte, también se va a ver favorecida en los bajos salarios. Desgraciadamente, las grandes empresas se instalan en países donde la mano de obra es muy barata. Por lo tanto, obtienen grandes beneficios, un alto número de producción pagando muy bajos salarios. También se llevan en países donde la tasa de impuestos son muy bajos y por lo tanto no tienen que pagar tanto. Y también, lamentablemente, a través de la sobreexplotación de los recursos de esas zonas en específico. Entonces se generan devastaciones ambientales, devastaciones medioambientales en lugares que están muy alejados de sus propios o de sus respectivos países. ¿De qué forma se producen los movimientos de capitales, la internacionalización del capital financiero? Primero, a través del pago de importaciones de bienes, de materias primas y de servicios. También a través de inversiones extranjeras directas en actividades económicas, la industria, el comercio, la construcción, etc. Y sobre todo, lo que hablamos hace un rato, las inversiones en la banca, en las naciones que ofrecen altos índices de rentabilidad por su estabilidad monetaria o facilidad para la especulación monetaria. Entonces, una importante parte de la economía hoy en día es a través de las especulaciones financieras. Y por eso se dice, bueno, hasta hace un tiempo atrás se decía que solo el 5% de los billetes estaban respaldados en papel moneda.
o sea, que había un oro que sustentaba la cantidad de billetes que se estaban haciendo, que se hacían. Sin embargo, hoy en día se dice que solo el 5% del dinero impreso corresponde al dinero que se mueve en el mundo. El resto son solamente especulaciones monetarias que se utilizan a través del dinero digital, podemos decir. ¿Cuáles son las ventajas que las transnacionales encuentran en Chile, por ejemplo? Primero vamos a tener que Chile tiene una economía estable y es bastante competitiva en la región de América Latina. La infraestructura en cuanto a las telecomunicaciones y la informática es de clase mundial gracias al manejo y acceso que tenemos en Chile a estas tecnologías de la comunicación. También la disponibilidad de recurso humano calificado, el capital humano, y también para servir de plataforma para la salida e ingreso de productos a través del Pacífico. Entonces, para muchas empresas resulta bastante conveniente trabajar o hacer sus producciones en Chile porque así tienen el acceso libre desde el Pacífico, desde esta larga costa que tenemos, para salir con sus productos hacia el Asia. Uno de estos lugares es el puerto de San Antonio, donde día a día hay miles de containers que se cargan y se descargan. Un aspecto interesante y un poco complejo de la globalización es la interdependencia económica que existe entre las distintas naciones y regiones. Esto se constituye bajo la premisa de que ningún país produce todo lo que consume ni consume todo lo que produce. En este sentido, entonces, la interconexión instantánea que tenemos y que está favorecida por las nuevas tecnologías nos va a reducir el tiempo y el costo que existe en el traslado de los productos y además la economía, como decíamos, se va a establecer en un tiempo real. ¿Se imaginan tener que pagar, no sé, 100.000 millones de dólares de una empresa a otra y tener todos esos billetes impresos y tener que mandar, por ejemplo, desde Estados Unidos a China un cargamento con esa cantidad de dinero? Pero hoy día es fácil realizarlo a través de los bancos y a través de que simplemente se descuenta ese monto de mi cuenta y se le abona a la cuenta de la empresa a la que le estoy pagando. Pero esto genera una cierta vulnerabilidad económica y esa vulnerabilidad económica se manifiesta como una suerte de efecto dominó. Puesto que, como decíamos, si hay una nación que cae, si hay una nación que se debilita económicamente, sobre todo si es alguna de las potencias, vamos a ver cómo toda la economía o la economía del resto del mundo se va a ver perjudicada. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2008 con la crisis económica en Estados Unidos, que llevó a la quiebra a varios bancos. También es lo que sucedió en el 98-99 con la crisis asiática, que azotó a las economías asiáticas, pero que tuvo una repercusión sumamente importante, por ejemplo, en nuestro país. Hoy en día tenemos bastantes problemas y desafíos que debemos solucionar o que la globalización debe enfrentar. Algunos de estos problemas o de estos desafíos son la competencia desleal que se produce entre un productor nacional y una empresa multinacional, puesto que al productor nacional le cuesta muchísimo más producir un producto, a la empresa multinacional por los grandes volúmenes que compra, porque tiene la posibilidad de trasladar desde lugares donde es muy barato para producir o para generar sus productos. En cambio, el pequeño productor nacional o el pequeño emprendedor no tiene esta capacidad. Por otra parte, la extracción de recursos versus la necesidad urgente de establecer un desarrollo sustentable y la dependencia que tenemos del petróleo. La ONU en el año 2000 y los países que son miembros de este organismo se plantearon el desafío Millennium y en esto plantearon objetivos que debían cumplirse de aquí al año 2015. Veamos, o sea, hace 3 años atrás, veamos qué se logró o qué se ha logrado hasta este momento. El primer desafío era erradicar la pobreza extrema y el hambre. La educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro, lograr una sociedad global para el desarrollo. Vamos a ver más adelante cuáles de estos aspectos se cumplieron o no. Hoy en día sabemos que tenemos problemas medioambientales que son globales, como por ejemplo la población y los recursos humanos. Vemos que cada día
crece más la población, aumenta más la población y no de esta forma los recursos para que todos los miembros del planeta puedan vivir con seguridad y con la certeza de que van a poder contar con todos los bienes y con todas las necesidades que van a necesitar satisfacer. Por otra parte, la seguridad alimentaria. Esta tiene que ver con que todas las personas del mundo puedan acceder a una alimentación que no solamente sea para apaciguar el hambre, sino que también para alimentarse de la forma más sana y correcta posible. Y también la amenaza que existe sobre las especies y el ecosistema en general. Vemos cómo diariamente nos están informando acerca de especies que se encuentran en peligro de extinción, tanto vegetales como animales, y también cada cierto tiempo se nos comenta de la extinción de alguna especie en particular del planeta. Otros problemas medioambientales que es necesario abarcar por la globalización son los temas de energía. También las industrias y el rápido crecimiento urbano que están experimentando todas las naciones. Otro problema importante que tiene que hacer frente a la globalización es el problema del cambio climático y el calentamiento global. Vemos cómo a poco grandes extensiones de agua dulce se van secando, se van desvaneciendo. Los glaciares en nuestro país, por lo menos el 90% de los glaciares que existen han experimentado algún tipo de disminución durante la última década. Vemos también que el calentamiento de las aguas de los polos hace que muchos animales tengan que trasladarse a lugares más fríos aún y provoca la muerte de especies como el osito que vemos en pantalla, que probablemente no ha podido alimentarse durante semanas o tal vez durante meses. También el cambio climático, donde se producen huracanes e inundaciones en lugares donde antes no ocurrían o con una vehemencia superior. Se dice que hoy en día los huracanes se trasladan en promedio un 10% más lento, haciendo que todo su efecto devastador sea aún más terrible. ¿Qué provoca el calentamiento global? Por una parte, el efecto invernadero, que es aquel que se produce cuando cierto tipo de contaminación se queda en el aire y hace elevar lentamente la temperatura terrestre. El sol va a calentar la Tierra, va a calentar la atmósfera que está contaminada, pero esta no permite que el calor se fugue hacia el espacio, entonces se produce el llamado calentamiento global. También, como decíamos, el problema energético. La industria, los medios de transporte y las telecomunicaciones requieren energía. Y para esto, en su mayor número, existe una gran dependencia de los elementos que están derivados del petróleo o de combustibles fósiles como el gas natural, el petróleo. Pero el problema de estos gases es que liberan mucho CO2 al medio ambiente, que es el principal causante del calentamiento global. Sin embargo, a pesar de esto, la demanda mundial por el petróleo se incrementa cada día. Vamos a tener entonces que ahí en un gráfico la cantidad o el porcentaje de demanda del petróleo que existe a nivel mundial. Desgraciadamente, esta alta demanda de petróleo va a generar que el petróleo sufra constantes especulaciones porque como es un combustible fósil, no es un combustible que se regenere, entonces siempre está este miedo de que se va a acabar el petróleo y por lo tanto quienes son dueños de este negocio generalmente están especulando con que se va a acabar o con el precio del petróleo, y como el petróleo es la economía o es la energía que mueve al mundo, entonces cuando hay problemas o especulaciones grandes y fuertes con el petróleo, tambalea todo el resto de la economía. Existen algunos problemas y desafíos relacionados con la energía, a saber, el aumento de la población y la producción de energía limpia y renovable.
El hemisferio norte es mucho más dependiente del petróleo porque, como sabemos, sufren de inviernos mucho más largos, mucho más crudos que nosotros. Necesitan mantenerse calefaccionados y para esto dependen casi en exclusividad del petróleo. Otro problema que tenemos con la energía es que Chile no es un productor de petróleo y por lo tanto tiene que abastecerse, tiene que buscar en el comercio internacional las fuentes que le proveen de este combustible. Por ejemplo, el gas natural se importa desde Singapur. Singapur se encuentra al otro lado del Pacífico y algunas otras compras de gas se hacen en Argentina y se está negociando para que Bolivia pueda vendernos el gas natural del que dispone. Otra forma de conseguir energía son las hidroeléctricas, pero desgraciadamente para que puedan funcionar las hidroeléctricas, que son una energía bastante limpia, bastante sustentable, es que arrasa con los asentamientos urbanos y con la sociedad y con el ecosistema que se encuentra en el sector donde se establecen estas hidroeléctricas. También existen energías limpias como la energía solar, la energía eólica, también los biocombustibles. También se habla de utilizar la energía de la tierra, el calor de la tierra como fuente de combustible, pero todavía, como veíamos en el gráfico anterior, solamente el 8% de la energía que se utiliza en el mundo proviene de fuentes naturales o de fuentes limpias. Otro desafío sumamente importante de la globalización es la pobreza y la desigualdad. ¿Qué significa esto a nivel global? ¿O qué significa a nivel global la pobreza? Para la ONU, la pobreza extrema implica vivir con menos de 1,25 dólares al día. Eso es cercano a los 600 pesos chilenos. La pobreza extrema va asociada también a problemas que enfrenta cada nación en temas varios como la educación, la salud, la segregación, la seguridad y la violencia social. Todo esto entonces va a estar aparejado con la violencia, lo que hace necesaria la intervención respecto de ella. Y se dice que si bien la globalización ha traído para todos nosotros los occidentales bastantes beneficios, eso lo hace al amparo de un aumento tremendo en la brecha de la desigualdad. Antiguamente lo que ganaba un pobre, lo que ganaba un rico no era tan distinto, no era tan disímil a las condiciones que vemos hoy día. Por ejemplo, tenemos en la imagen un niño occidental que juega con su celular, con su iPhone, mientras que al otro lado del mundo, en África, hay un niño que aún muere de hambre. Otro elemento importante de la globalización son las migraciones y la movilidad mundial que está ocurriendo. Esto primero ocurre por la búsqueda de mejores condiciones de vida y así tenemos, por ejemplo, las migraciones de los cubanos hacia Estados Unidos o de los marroquíes hacia España. Esto genera sociedades que son multiculturales, sociedades que se forman con individuos pertenecientes a distintas culturas. Sin embargo, existen altas y fuertes barreras a la libre movilidad. Y lo estamos viendo, ¿cierto?, en lo que está ocurriendo hoy en día en Europa, donde no se está dejando a los refugiados palestinos establecerse en estos países. También ahí surge la discriminación hacia ciertos inmigrantes, lo que también se denomina xenofobia. Y esto produce también la migración ilegal. Y la migración ilegal deja sin nación a muchas personas. Sin embargo, hay algunas instancias como el Mercosur o la Unión Europea que han facilitado el libre tránsito a las personas. Entonces, por ejemplo, los países que están adscritos al Mercosur como Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, no van a necesitar, por ejemplo, que usted se presente con pasaporte, basta con su cédula de identidad. Lo mismo va a ocurrir en la Unión Europea. Antes había que hacer todo un proceso, un trámite para obtener pasaporte, obtener la visa, el permiso para poder viajar. Hoy en día eso es mucho más simple. Y nos queda como desafío a nivel mundial, primero, reducir la mortandad de niños menores de 5 años. ¿Recuerdan? Uno de los desafíos, de los objetivos que tenía la ONU, todavía no se logra. Mejorar la salud materna es algo en lo que se está avanzando, pero todavía no se consigue en un 100%. Pese a las alertas, pese a las campañas que se han realizado, los contagios de VIH siguen en aumento en el mundo.
También es importante que con el acceso a agua potable, enfermedades como el paludismo o la malaria se están eliminando o están retrocediendo en el mundo. Sin embargo, quedan todavía desafíos pendientes como erradicar el hambre y la pobreza. Finalmente vemos cómo con la globalización hay países que se hacen más ricos, hay empresas sobre todo que se hacen enormemente millonarias y sin embargo este desarrollo no es parejo, no es similar para todos. Y no solamente hablamos de las tremendas hordas de poblaciones cada vez más empobrecidas, sino que hablamos de la contaminación y el tremendo daño que se realiza a nuestro planeta. Así que los invito a tomar conciencia